Bienvenidos a Contacto Universitario, Eduardo Hernández les acompaña. A continuación, las informaciones. La Fundación Mar Viva solicita la aprobación de un proyecto de ley contra el aleteo de tiburones en el país. La Fundación Mar Viva pide la aprobación con carácter urgente del proyecto de la reforma a la Ley de Pesca y Acuicultura, que está en la Asamblea Legislativa y busca detener el aleteo de tiburones en nuestros mares. La semana anterior se presentaron 3 mociones para mejorar o más bien cambiar este proyecto de ley que había sido aprobado inicialmente y que propone reformar el capítulo de sanciones de la legislación de pesca y acuicultura. Con esta y muchas campañas en la web, Mar Viva ha buscado sensibilizar a Costa Rica acerca del aleteo de tiburones. La organización no solo busca la promulgación de una ley, sino también la concientización al respecto. Según ellos, es importante dar a conocer que es un delito. Por su parte, la gerente de incidencia política de Mar Viva, Viviana Gutiérrez, explicó que el problema con la legislación actual es que condena a las personas por otros delitos y no por lo que es, por el delito de aleteo de tiburón. Costa Rica anuncia un proyecto para la creación de una nueva zona franca china. Tras su visita a Pekín, China, la presidenta Laura Chinchilla y la comitiva encabezada por Anabel González, ministra de Comercio Exterior, anunció la intención que existe en crear un nuevo proyecto de ley para una nueva zona franca china en el país. González se reunió con su homólogo chino, Chen Deming, para revisar los alcances del Tratado de Libre Comercio con China y así obtener nuevas opciones de comercio e inversión. Será como una zona franca construida y desarrollada por una compañía china para atraer inversión en el país. La ministra también elogió que se escogiera Costa Rica como sede de la cumbre empresarial de China y América Latina. La actividad reunirá a unos 500 empresarios chinos en Costa Rica, con lo cual se amplían las posibilidades del país de darse a conocer entre los asiáticos. Dicha reunión será en el mes de octubre del 2013, concluyó la ministra González. Pasamos ahora a temas relacionados con la ciencia y la tecnología. Les contamos que la India enviará una misión al planeta Marte. Al conmemorarse el Día de la Independencia de la India del Reino Unido, el primer ministro de la India, Manmohan Singh, confirmó que su país planea enviar la primera misión al planeta rojo. El primer ministro describe tal hecho como un paso gigantesco hacia la ciencia y la tecnología. El costo de la exploración a Marte será de más de $100 millones y la sonda espacial será lanzada en noviembre. Sin embargo, críticos afirman que ese dinero destinado más bien debería emplearse para combatir la pobreza y encaminar a la India al desarrollo e infraestructura del país. Vía Costarricense es el proyecto que presentó hace unas semanas el exmandatario de la República, José María Figueres. Nuestra compañera Daniela Guevara conversa con el politólogo Claudio Alpizar sobre este plan. Adelante, Daniela. El proyecto país que presentó hace unos días el exmandatario de la República, José María Figueres, ha causado revuelo y controversia a nivel nacional. Para hablar sobre este tema y aclarar unas dudas, tenemos al politólogo Claudio Alpizar. Don Claudio, muchas gracias por esta entrevista. Para empezar, ¿qué es para usted el proyecto país? Mire, el proyecto país es algo en lo cual deberíamos estar comprometidos todos los costarricenses, sobre todo en un momento en donde tenemos una gran crisis de valores, de principios y de un objetivo en común. Eso se ha venido planteando en diferentes circunstancias y en diferentes momentos. El expresidente Figueres lo ha tomado en los últimos días como una bandera, creo yo que para su campaña política en vísperas de una posible precandidatura. Eso no pierde vigencia. El proyecto país siempre está presente en la mente de los ciudadanos y no solamente lo ha estado intentando plantear, sino que también hay grupos de intelectuales que han estado hablando del proyecto país. ¿Qué busca José María Figueres con este proyecto? Creo que es un asunto estratégico. Usted sabe bien que, aunque algunos piensen que no, el expresidente Figueres está en una campaña política interesado en ser uno de los precandidatos de Liberación Nacional en abril próximo y con eso intentar ganar y llegar a la presidencia o al menos ser candidato para el 2014.
Creo que el expresidente Figueres, en vista de que es un expresidente y en vista de que ha estado mucho tiempo fuera del país, ha querido presentarse ante el electorado liberacionista y nacional con una visión totalmente diferente, menos casual o menos casera, y ha querido marcar alguna diferencia con sus competidores en cuanto a que él está pensando en algo mucho más grande, está pensando en un proyecto que aglutine a todos los costarricenses, sino solamente los liberacionistas, y creo que dentro de ese marco es que uno tendría que ubicar el proyecto país que le está presentando. El exmandatario habla de una pérdida en el rumbo del país. ¿Qué cree usted que ha contribuido con esta pérdida? Son muchos elementos, uno no lo puede limitar a una coyuntura inmediata. Creo que el rumbo del país desde la crisis de los años 80 se ha perdido. Costa Rica tenía una visión bien clara de apostarle a la salud, a la educación y a la inversión en infraestructura como su gran proyecto país. Después de la crisis de los años 80, con lo que pasó con el petróleo y por supuesto con las necesidades del país en ese momento y con una economía bastante débil, pues nosotros perdimos fortaleza en ese camino que teníamos. Ese era nuestro proyecto país. Después pareciera que se nos hizo como un rompecabezas, se complicó el asunto, y desde esa época, desde esa crisis se viene hablando de proyecto país. Entonces no es patrimonio, no es monopolio de una persona o de un precandidato, sino que, como le dije al principio, es un proyecto que deberíamos estar todos los costarricenses involucrados como verdaderos ciudadanos. Entonces es algo que ya se viene planteando desde hace varios años. Como palabra sí, inclusive yo recuerdo que hay una reforma del Estado muy interesante que se llamó la COREC 1, que era la Comisión de Reforma del Estado, que fue en el primer gobierno de don Oscar Arias al final. Después se continuó con ese proyecto en el gobierno de Rafael Ángel Calderón con COREC 2. Ahí están los documentos del verdadero proyecto país desde aquella época que debió haber tomado Costa Rica. Sin embargo, en aquella también coyuntura que era del bipartidismo, fue complicado que los dos partidos se pusieran de acuerdo, a pesar de que entre los dos habían desarrollado los dos proyectos, y nunca se llevaron a consolidar esas ideas que son muy interesantes y valió la pena retomarlas. Y usted lo ve hoy, que algunos le llaman proyecto país, otros le llaman reforma del Estado. La presidenta de la República hace una comisión de notables para revisar el acontecer nacional y que le recomiende reformas y cambios en la política nacional. En las universidades están trabajando grupos diversos sobre este tema. Entonces pareciera que lo que falta es una sinergia que los haga ubicarse a todos en el mismo espacio y no ese interés de cada uno de buscar tener el monopolio de la idea de plan país. Entonces todas estas, estos proyectos, estos planes país que vienen desde hace varios años, han tenido la misma dinámica en que son los costarricenses, el pueblo costarricense el que propone las ideas. La democracia ha cambiado mucho. La democracia en algún momento estuvo muy concentrada solamente en la elección, o para algunos estuvo muy concentrada nada más en un proceso electoral. El ciudadano se acostumbró un poco en una zona de confort a que los elegidos tomaran las decisiones por ellos, no se involucraban. Después vino una circunstancia, yo digo que a partir de los años 80, en donde las políticas públicas no empezaron a representar el sentir ciudadano, se empezaron a alejar, se empezó a distanciar lo que el político hacía de lo que el ciudadano quería. Entonces a partir de los años 80 empieza a haber un revisionismo de la democracia y ese revisionismo empieza a exigir mayor participación, es no solamente reflexión. Entonces es ahí donde se empieza a hablar de la idea de que es necesario un proyecto donde todos estemos involucrados. Si usted revisa bien lo que presenta el expresidente Figueres, él habla más bien de vía costarricense. Al principio todos esperaban con mucha ansia, sobre todo los colegas suyos, un documento, ¿verdad?, con unas 500 o 1000 páginas donde dijera todo lo que había que hacer en el país. Sí, con soluciones. Sí, sin embargo, vea usted que ahí está el sesgo que yo le decía a usted. La mayoría esperamos que las soluciones caigan desde un liderazgo a veces muy patriarcal, que alguien tenga el monopolio de todas las ideas y no las plantee.
Y cuando el expresidente Figueres plantea más bien una forma de organizarse para hacer ese proyecto país, es cuando el periodismo nacional y muchos actores entran en disolución, porque todo el mundo esperaba las soluciones ya enlatadas y ya preparadas. ¿Puede este proyecto ayudarle a Costa Rica a progresar? Creo que si esa idea de la vía costarricense, que ya en alguna vez se planteó algo con unos consensos en el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez, y el Partido de Acción Ciudadana en los inicios empezó a plantear la posibilidad de esa participación ciudadana, se hiciera efectiva, creo que efectivamente el país podría retomar un rumbo exitoso. Nuestro país es un país exitoso, yo insisto mucho en eso. Nos han vendido la idea de que somos fracasados, sobre todo por la desesperanza de los últimos tiempos, pero Costa Rica a nivel latinoamericano e internacional es un país que ha sido exitoso. Entonces creo que si se hace una participación y entre todos los costarricenses empezamos a reflexionar sobre lo importante, sin duda es fundamental y va a ser una gran cosa que se haga un consenso alrededor de lo que debe ser el plan país. Don José María pide de que ya se olvide todo lo pasado con el caso ICE Alcatel y lo de la asesoría por $900,000. ¿Usted cree de que el país está preparado para olvidar? Creo que esas cosas nunca se olvidan. Hay circunstancias que son muy dolorosas, y una de esas fue lo que sucedió alrededor de esa Alcatel y esa asesoría del expresidente Figueres, en donde el costarricense sintió que los intereses particulares del expresidente primaron sobre los intereses nacionales. Claro, ahora en una campaña electoral pareciera que el discurso es otro. Bueno, el proyecto País es un proyecto que plantea el exmandatario de la República, José María Figueres. Todavía está un poco en sus inicios, entonces tendremos que esperar para ver cómo progresa este proyecto. Para Contacto Universitario, Daniela Guevara. Gracias, Daniela, y con esto finalizamos una edición más de Contacto Universitario. Hasta la próxima.